Cordiales saludos, amigas, amigos televidentes, bienvenidos a compartir con nosotros el Polígrafo Buscando la Verdad. Este día martes nos acompaña en esta noche el licenciado Ángel Tipantuña. Él es asesor, coordinador de Nacionalidades y Pueblos de la Revolución Ciudadana, activista político, con quien dialogaremos. Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, licenciado, por esta oportunidad. Expresar el cordial saludo a todos mis compañeros y compañeras, miembros de la Directiva Provincial de la Revolución Ciudadana aquí en Cotopaxi, a la cabeza nuestra compañera Gisela Wilcamayo, y así también a todos los compañeros miembros de los directorios cantonales en todo el territorio provincial y a nuestros compañeros en las parroquias. Así también un fuerte abrazo para nuestra ciudadanía de la bella provincia de Cotopaxi. En efecto, sí, como estamos en coyuntura electoral, estamos en año electoral, donde las organizaciones políticas se activan, nos activamos en campañas de afiliación, en estructuración de los directorios cantonales, parroquiales y viendo perfiles de potenciales candidatos para participar en este proceso electoral. En ese escenario también es necesario ver posibles alianzas políticas en distintas, en este caso en distintos cantones y parroquias, e incluso que haciendo un análisis territorial, geográfico, se podría analizar una eventual alianza política con distintos sectores sociales. En ese escenario, ayer hemos escuchado lo que había expresado el señor Gilberto Guamangate del Centro Democrático, en donde afirmaba de que existiría una alianza, primero que existiría UNES, segundo que existiría concretamente una alianza política entre Centro Democrático y la Revolución Ciudadana Lista 5 en Pujilí y La Maná, a la cual debemos señalar con claridad, educadamente desde luego, que pudieran haber existido cualquier conversación, pero no se ha concretado nada. Primero que... No, y no afirmaba tampoco, se conversó, dice. Primero que UNES no existe. Eso fue un tema coyuntural para las elecciones presidenciales. A raíz de terminar la campaña electoral, UNES se terminó. A más de lo que existe bancada de UNES en la Asamblea Nacional, y de ahí resto de activismo político no existe. Entonces, siendo que puede existir acercamientos, no está concretado ninguna alianza hasta este momento, pero de igual manera no se descarta esas alianzas políticas, ¿sí? Alrededor de una propuesta política, de un proyecto político, desde luego, en la directiva de la Revolución Ciudadana se hace todo un análisis con qué actores, con qué personajes se puede establecer una alianza política en función de participar y enfrentar en mejores condiciones este proceso electoral. Así que en este momento estamos en ese análisis. Lo que sí debemos señalar es que todavía no se ha concretado y que no se descarta ninguna posibilidad de alianza con ese sector e incluso... O sea, con diálogos han existido. Habrían existido diálogos, en este caso con la compañera directora provincial. Con la señora asambleísta Herrera también habían dialogado. Diálogos iniciales, digamos, pero concretar todavía no se ha. Claro, no hay concreciones, eso quedó también claro. Y en todo caso, ustedes no se cierran de pronto al diálogo con los diferentes sectores. Porque la política es sumar, no restar, pues definitivamente. Nosotros somos tan abiertos que, digamos, para ver la posibilidad de hacer una alianza política con distintas organizaciones políticas, organizaciones sociales y con la ciudadanía en general, con gremios, etcétera, etcétera, que tan abiertos estamos y somos. Por eso que recientemente estamos culminando una etapa de la campaña de afiliación masiva al movimiento Revolución Ciudadana aquí en Cotopaxi y en todo el territorio nacional. Siendo así, tenemos una clara muestra que en todo el territorio provincial hemos tenido una acogida muy importante de personajes muy importantes, de sectores organizados que han adherido a la afiliación a la Revolución Ciudadana. Y de paso, comunicarles que el día de hoy venimos entregando en la sede nacional de la Revolución Ciudadana nuestro paquete de afiliación de la provincia de Cotopaxi. Así es que tan entusiasmo estamos y tan entusiasta se ve a la gran mayoría de la ciudadanía quienes desean apoyar a este proyecto político y tienen ese espíritu de unidad para que se haga una gran alianza en la provincia de Cotopaxi, repito, para enfrentar en mejores condiciones democráticamente este proceso. En esta campaña de afiliación, ¿cuántas adherencias se consiguieron? Bueno, en nuestro equipo provincial del directorio existen responsables, en este caso de control electoral, quienes registran diariamente, semana por semana, que se venía reportando los avances de la afiliación. Entonces hay un compañero responsable. El día de hoy hemos tenido que trasladar nosotros como comisión. Según la información de nuestro compañero responsable, es que hemos rebasado la meta de 10% del padrón electoral de la provincia de Cotopaxi. Así es que por eso estamos... ¿En números cuánto es eso? Bueno, alrededor de 320,000 habrá que sacar el 10%, entonces hemos rebasado, según la información hemos rebasado, porque yo personalmente no... Estaríamos hablando de 31,000 afiliados. Alrededor de eso. Ajá. O sea, no sabe usted el número de afiliados. Porque ya... Pero no fue usted a dejar, deben haberle indicado cuántos fueron. Hemos tenido que ir a dejar cantones, varios dirigentes hemos tenido que ir a dejar, sino lo consolidaron
el responsable del control electoral, y hoy día ya llevamos solamente en paquete, nos indicaron que hemos rebasado el 10% del padrón electoral de la provincia de Cotopaxi, a la cual nos alegra y estamos muy agradecidos de toda la colaboración de todo el equipo provincial que hemos tenido en esta campaña electoral. O sea, en todo caso, esta campaña, como usted señala, resulta positiva. De pronto, utilizando la figura de un expresidente prófugo, ¿sirvió? Vea, la figura principal o el discurso o los argumentos que hemos manejado principalmente es los avances importantes que hubo en el gobierno de Rafael Correa, por supuesto. La figura del Rafael Correa, la persecución política, en este caso del compañero Jorge Glass, etcétera, etcétera. Frente a eso, ha sido una cuestión real, de hecho, de que la gente se solidariza, son muy gratos de lo que recibieron tantos beneficios aquí en el país. Entonces, en ese escenario ha sido tan beneficioso para recoger esas firmas de militantes o adherentes permanentes para fortalecer el movimiento Revolución Ciudadana en Cotopaxi. ¿Persecución política, dice usted? Para nosotros es eso. Persecución política, se ha sufrido brutalmente varios líderes de la Revolución Ciudadana, en ese marco, principalmente el compañero Rafael Correa, el compañero Jorge Glass, brutalmente perseguidos políticos. Según algunos juristas señalan que, por ejemplo, Jorge Glass había sido detenido de forma arbitraria, había sido acusado sin una sola prueba, sentenciado sin una sola prueba. No lo digo yo, dicen varios expertos en derecho, no lo digo yo, repito. Entonces, en ese escenario, Jorge Glass sería un prisionero político detenido en la cárcel, a la cual ya dieron la libertad a través de habeas corpus. Pero en cambio los jueces dicen que son culpables. Nosotros tenemos bastante claridad. Un colega suyo incluso indica que Jorge Glass fue detenido por circunstancias, ni siquiera con... Sí, pero cogemos fragmentitos, no el contexto general de lo que dice también Andrés Carrión en su parte. Pero sin embargo, en conclusión, todo lo que aconteció configura de que realmente existió persecución política en este país. Por ejemplo, desde un inicio, cuando Jorge Glass le declaró que él no iba a dar paso a los repartos con familia Bucarán, con la derecha de este país, cuando Moreno traicionó, él lo declaró que él no contaría en ese paquete de traición, y desde luego quitaron las funciones de vicepresidente, hicieron detener. Jorge Glass se presentó, él mismo se entregó a la justicia para demostrar su inocencia, fue detenido, y así es como robaron la vicepresidencia de la República, a un legítimo vicepresidente le quitaron así. Entonces fue ¿quién le quitó? sentenciado. El propio coideario, Lenín Moreno. El traidor, o sea, prácticamente fue el gobierno de Guillermo Lasso, porque él mismo hacía una serie de declaraciones de que la propuesta de él fue acogida por Lenín Moreno por un gobierno traidor, y ese fue ejecutado. Y los resultados lo demuestran todo eso. La propuesta política por la que ganó Lenín Moreno, a la cual la gran mayoría del pueblo ecuatoriano trabajamos, es que era distinto para que el proceso de la Revolución Ciudadana continúe, incluso radicalice, pero en el transcurso del tiempo está demostrado que se traicionó y prácticamente el Ecuador se ha ido al fracaso con el gobierno de Moreno Lasso y ahora propiamente Lasso. Entonces, en ese marco ha habido brutal persecución política, que ahora el compañero Jorge Glass está en libertad, gracias a un habeas corpus. Pero por asuntos de salud, situaciones que le permite la Constitución, pero el juez no ha dicho que sea inocente. Por supuesto que esa culpabilidad que hasta ahora existe, claro que no está declarada inocente. Desde luego por esos jueces que fueron parte de todo ese pacto que le sentenciaron de esa manera. Lo que sí decimos que en este momento está en libertad gracias a habeas corpus que legal, constitucionalmente, fue concedido por el juez Moscoso. Bueno, en todo caso, ya con este tipo de situaciones, ¿ustedes sostienen que son inocentes, perseguidos políticos, con los propios jueces, con un propio consejo de la judicatura que tenían hacia esa época que era parte del gobierno del economista Rafael Correa? Nosotros mantenemos y sostendremos que existe persecución política en este país, y el compañero Jorge Glass es uno de los inocentes perseguidos políticos, preso político en este país. Sí, o sea, nosotros lo mantenemos tal como le estoy diciendo, porque todos esos jueces que existían fueron parte de ese pacto y hasta lograr la sentencia. El mismo Carlos Vera incluso señala que hace una comparación entre el proceso de juicio que lleva el ex contralor ya, y con lo de Rafael Correa. A lo de contralor, estando detenido ya un año, no tienen una sentencia. A Rafael Correa en 2 meses le dieron una sentencia en última instancia. Entonces, claro, todos quisiéramos esa celeridad en la justicia. Es una clara muestra de que prácticamente aquí existe una persecución. Ahora, si son inocentes, ¿por qué no acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No existe ninguna demanda. Caso Jorge Glass ha intervenido la Comisión Interamericana. Sí, pero para medidas, no apelaron las sentencias. Para las medidas. Pero sin embargo, más allá de todo eso, incluso, de acuerdo a la ley, que si ya cumplió un porcentaje de pena, de esa farsa pena, tiene derecho a la libertad, a la prelibertad,
Pero ni siquiera eso le concedieron, ni a la unificación de las penas, ni siquiera eso lo concedieron. A las 6 solicitudes de habeas corpus fue negado. Entonces, esta última es la que ha sido aceptada por el juez Moscoso. Pero eso también, imagínense, siendo legal, legítimo, constitucional, varios medios de comunicación, no todos, han tenido que darle contra el suelo a ese legítimo hecho de habeas corpus. Entonces, ¿cómo le posesionan una tesis contraria, toda una campaña sucia en este país, señalando que esa salida de Jorge Glass habría pacto, habría que, ahora le señalan que el juez habría sido correísta? O sea, alguien que actúa en derecho, entonces ya es correísta, entonces ya está a favor de la RC, ya es un socialista, ya es un comunista. Imagínense cómo le tachan de esa manera, a la cual el pueblo ecuatoriano lo ve y lo vemos. Mientras más persecución política hay, mientras más ataque hay, fíjese cuánto acumulado político tiene la Revolución Ciudadana y la tesis del Mashi Rafael Correa. Por ejemplo, no lo digo yo, varios encuestadoras, entre esos una de las que publicó el diario La Posta, señala que mientras más ataque hay al correísmo, como les llaman, más acumulación de fuerza recobra. En ese escenario, hace semanas atrás publicó el diario La Posta, que prácticamente no son correístas, sí, son completamente anticorreístas. Ellos publicaron que Rafael Correa tiene 55% de apoyo popular. Entonces, eso significa, repito, mientras más ataque, más falsedades existe, más insultos existe al progresismo o al correísmo, como lo llaman. O sea, si bien hay elecciones y es el presidente. Apoyo popular. La muestra está bien clara. A la salida de Jorge Glass, nosotros nos enteramos a las 10 de la noche. Ya, nos fuimos a hacer una vigilia, un grupo de compañeros, sí, pero a la madrugada, la gente de forma espontánea, sin convocatoria alguna, ¿cómo se hizo acto de presencia? En una concentración masiva salió el compañero Jorge Glass. Entonces, mientras él se fue, en la vía Santo Domingo, una concentración. Llegó a Guayaquil, gigantesca concentración que recibe a Jorge Glass. Entonces, podríamos imaginar cómo sería en una eventual llegada del Mashi Rafael Correa. Miles y miles de personas lo concentrarían para recibirlo, así como ocurrió con Evo Morales. Así solía ser recibido también el señor Abdalá Bucaram Ortiz, recuerda, bajaba del helicóptero y la gente se le lanzaba. Y ahí tenemos las consecuencias. Esos son otros escenarios, digamos. No, pero son las mismas multitudes. Bueno, en tema de números no podríamos comparar con los escenarios que vimos. Abdalá Bucaram es totalmente diferente, un populista, uno de derecha, uno que fue derrocado por sus estupideces de gobierno, que digamos. En cambio, acá hay un resultado. El pueblo ecuatoriano es grato por los resultados que existe, que hoy, lamentablemente, por la dejadez, por la incapacidad del señor presidente Guillermo Lasso y todo su equipo de gobierno, cómo se va destruyendo, en este caso, unidades de Milenio, hospitales, carreteras, cómo se va destruyendo, porque no hay un mantenimiento, no hay un seguimiento. Es muy lamentable, es muy triste ver cómo se destruye esas obras gigantescas del gobierno de Rafael Correa ahora en este gobierno. Por ejemplo, estamos viviendo en un país donde se ha ido terminando la institucionalidad y en este caso también las grandes obras. Por ejemplo, los hospitales, varios hospitales o centros de salud que en el gobierno de Rafael Correa eran cantidad de gente que se acudía para ser atendido, para exámenes, etcétera, etcétera. Ahora vayamos a ver algunos centros de salud. Se ha convertido como especie de centros de fantasmas. Yo me iba hace 2 semanas más o menos, me fui a uno de los centros de salud aquí en La Tacunga por una emergencia, una madrugada como a las 5 de la mañana. Solamente estaba el guardia, solo estaba el guardia y un médico atendiendo adentro. No había nadie, por eso decíamos que se ha convertido en un centro de fantasmas, lamentablemente. Pero cuando era en ese gobierno de la Revolución Ciudadana, a toda hora existía personal operativo, personal médico atendiendo, pero ahora no. Recientemente ha sido despedido del hospital de Líes en Quito, cantidad de médicos, hospitales sin medicina. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo. El tema de inseguridad. Recientemente, la madrugada del domingo, me parece, en la costa ecuatoriana asesinan a toda una familia. ¿Dónde está la seguridad? Realmente es tan desastroso que vive el Ecuador a la cabeza el señor presidente Guillermo Lasso. Eso el pueblo ecuatoriano lo conoce. Por eso que decimos nosotros, con Correa estuvimos... ¿Es digno declararle héroe al señor Glass? Por supuesto que sí. ¿Por qué es héroe? Porque las obras de él fueron gigantescas. El trabajo de obras gigantescas signadas de corrupción. Y sin embargo ha sido perseguido y él ha entregado a la justicia. No, hasta ahora, según varios expertos, no es mi palabra, hasta ahora no habrían encontrado una sola prueba. Sin embargo, él acaba de pagar parte de una farsa pena. Por supuesto, nosotros consideramos que realmente es un héroe. ¿Qué hombre podría soportar tanto? Permítame, ¿qué dijo el abogado Jorge Zavala Egas? Sí sabe quién es, ¿no? Fue abogado del señor Jorge Glass. ¿Qué dijo en el año 2019 Jorge Zavala Egas? Negó que Topic haya dado sobornos a Glass. El abogado afirmó que su representado desconocía de dónde provenía el dinero que le pagó Glory International Industrie sobre Glass
pasan 2 condenas ejecutoriadas y una en apelación. El propio abogado no dice que era inocente, sino que no sabía de dónde recibió. Sobre el tema Topic, no me acuerdo, otro profesional en derecho encontró, publicó lo contrario. Pero el abogado del señor Glass lo dijo. Sí, en efecto, habría dicho, yo desconozco, pero el propio representante del señor Topic dijo clarito que todo era farsa. Caso Glass no había ninguna... Pero asomaron 13 millones de dólares, ¿se acuerdan de una cuenta? Pero todo eso ha sido construido, ha sido montado. ¿Montado? Todo eso. Recuerde el cuaderno de Pamela Martínez. Similar cosas. Todo ha sido prácticamente montado. No lo digo yo. Uno de esos expertos es el doctor Tandazo. Clarito dice, tarde o temprano, algún día tendrán que reparar el daño que causa a Jorge Glass. Él lo dice. Bueno, es que Tandazo se andaba colgaseando porque quería ser candidato a la presidencia, pues como ustedes. Él ha cuestionado al correísmo. Sin embargo, él señala, no lo digo yo. Entonces, él es un destacado experto en derecho en materia penal. Lo dice de esa manera. Entonces, a la cual nosotros sí reafirmamos que realmente el compañero Jorge Glass entregarse para demostrar la inocencia. Sin embargo, sentenciaron falsamente y en este momento tiene la libertad todavía condicional, que digamos, para nosotros realmente es uno de los mejores hombres que tiene. Vuelvo a insistir. Siendo candidato, siendo candidato en este momento que permitieran, si el escenario nos diera en este momento ser candidato a la presidencia, estamos seguros que arrasaría la votación. No podría ser, nunca ya ser candidato. Está sentenciado por pecular. Yo decía, y no puede ser nadie. No, nunca más podrá ser candidato. Los escenarios pueden cambiar. ¿Por qué pueden cambiar? Si hay sentencias, hay constitución que ustedes la aprobaron, que ustedes la propusieron. La sentencia, según algunos expertos en derecho, de igual manera, la sentencia todavía no estaría siendo ejecutoriada en firme. Entonces, ¿por qué estaba preso? Porque todavía falta el recurso de revisión a la sentencia de casación. Falta el recurso extraordinario en la Corte Constitucional. Todavía faltaría proceso. Eso dice el doctor. Pero las otras sentencias ya están en firme. Las dos. Por eso, las dos todavía no tienen esas instancias. Pero si son inocentes, ¿por qué no acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos? Ya se sabe, pues todo está inclinado. Todo está inclinado. El señor Patricio Pazmiño es parte de la Corte Interamericana, pues. Era miembro de la Revolución Ciudadana. Inclinado en este país, lamentablemente, a donde se pueda acudir, lamentablemente, aquí en el Ecuador ha habido inclinación política, la decisión es judicial. La mayoría de jueces diríamos, no todos, pero en caso Glass ha sido eso. O sea, la justicia... Correa fue tan claro. La justicia obra de acuerdo a las circunstancias, dice usted, ¿no? Así lo dijo Andrés Carrión. Ahora. Y eso lo hizo Correa también con el caso de los 3 de Cotopaxi, por ejemplo, Cajilema, Jacome, Las Luisa. Bueno, ¿de acuerdo a las circunstancias? Bueno, yo considero que eso fue otro momento, fueron otros escenarios, fíjese que es totalmente distinto. El intento de golpe de Estado que se dio el 30S, que es totalmente distinto, que no es por temas de hechos de corrupción supuestamente, ¿no? Eso fueron intentos de golpe de Estado de caso 30S, que sería totalmente incomparable según mi punto de vista. Permítame, vamos a desarrollar una breve pausa. Ángel Tipantuña, activista político de la Revolución Ciudadana, nos acompaña en esta noche. Volvemos, no se vaya. Retomamos el diálogo, nos acompaña en esta noche el licenciado Ángel Tipantuña, él es activista político, coordinador de pueblos y nacionalidades de la Revolución Ciudadana. Y en el balance y de alguna manera también de lo que vamos viendo, y casi vamos al año del actual gobierno, ¿se ha hecho un balance? ¿Cómo hemos avanzado como país o nos hemos estancado? Por supuesto que tenemos una breve evaluación, digamos nosotros como militantes de ERC, particularmente aquí en Cotopaxi y varios actores sociales y políticos que no estamos dentro del gobierno, digamos. Hay algunas cosas que cuando dicen que estamos insultando. No, solamente los hechos lo dicen. En este momento, ya cumple un año, como usted lo ha señalado, ya cumple un año las funciones del actual gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. No hay una sola obra. Yo no he visto un metro de carretera por ahí inaugurar, no hay un puente, no hay un hospital, no hay unidad de Milenio, no hay una refinería, no hay una hidroeléctrica que construya este gobierno, no los hay. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que realmente es nefasto, es negativo para el país. Pero antes nos decían, tenemos carreteras, hoy ya tenemos vacunas. Pero, casi lo mismo. Pero ¿qué es lo que hay en este gobierno? Lo que hay es, nosotros consideramos que, no puedo afirmar, pero varias denuncias ya hemos escuchado, por ejemplo, lo de Pandora Papers, para sacar la plata del Ecuador a otros países, para eso sí es bueno el gobierno, pero no para hacer obra, para asegurar la seguridad ciudadana, para eso ha sido realmente ineptos completos. ¿Cuánto masacre carcelaria ha habido en este país? ¿Cuántos asesinatos en las calles? Repito, recientemente lo que acaban de asesinar en la puerta de un banco, en el cajero automático, lo que acaban de asesinar, el domingo a la madrugada me parece, acaban de asesinar
a una familia entera. Entonces, ahora prácticamente el asesinato es en grupo, ni siquiera van asesinando a uno. Además, los asesinatos ya no es siquiera con arma blanca, no es con objetos contundentes, es a fusiles, enfrentamiento a fusiles. Realmente es tan trágico la situación que vive el Ecuador, entonces es tan inepto para la operativización en temas de seguridad. Pero para lo cual, ¿qué es lo que hicieron? Desmantelaron la institucionalidad de la seguridad ciudadana en este país, por ejemplo, cuando eliminaron el Ministerio de Justicia. Recientemente, cuando compareció a raíz de lo que ocurrió, última masacre en Turi, en Cuenca, compareció a la Comisión de Fiscalización el encargado, no me acuerdo el nombre, cuando le preguntó, uno de los asambleístas, en este caso Cuero, cuando le preguntó cuántos cárceles está controlado por el Estado, y dijo, algunas, no todas. Eso significa que realmente está tan latente el peligro de que cualquier momento vuelve a estallar en nueva masacre carcelaria, que prácticamente ha sido derramamiento de sangre en el sistema carcelario. Entonces no hay capacidad de controlar. Por otro lado, no hay empleo. En este país no hay trabajo, Dios mío. ¿Cuánta gente se ha ido fuera del país? Estimado Cayetano, le cuento que hace una semana mi hermana, que de mi comunidad nadie se había ido, de mi familia nadie se había ido. Mi hermana acaba de viajar a los Estados Unidos con toda su familia. O sea, qué tan triste. Pero es que hay posibilidades de trabajo en Estados Unidos. Hoy en día hay la posibilidad. Ojalá exista, porque también se va aventurando, imagínense. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en el Ecuador. No hay trabajo. Cada vez han sido despedidos los trabajadores del sector público, de las empresas. Por ejemplo, en las empresas están... O sea, antes, ¿qué es lo que dijeron? Achecamos tamaño del Estado, cerramos ministerios, y la empresa privada es la que va a dar trabajo. ¿Cuántas empresas privadas y a cuánto le ha dado trabajo? Aquí en Cotopaxi particularmente hay empresas como brocoleras, florícolas, plantaciones que dan trabajo, pero realmente, según mi opinión, están siendo triplemente explotados esos compañeros y compañeras trabajadores, porque entran a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya, y salen del trabajo a las 7, 8 de la noche. No están ganando por contrato diario, no están trabajando por 8 horas diarias, sino por tarea. Esa tarea le han triplicado y la gente trabaja a veces hasta las 8 de la noche, ni siquiera culminan la tarea y tienen que ir a trabajar el día sábado para terminar la tarea rezagada. Y así en el mes tienen que ganar $180 gracias a esa ley de apoyo humanitario. Así tiene, esa es la situación que vive el Ecuador. Realmente es trágico. El precio de los combustibles se ha elevado en algunos casos más del 100% del precio de los combustibles, y con eso ha subido tanto la carestía de los productos de primera necesidad, ha subido también los productos, en este caso las fungicidas, las insecticidas, abonos para producir en el campo, pero los productos del campo están completamente por los suelos. Por eso que, según mi opinión, es que prácticamente la situación económica del país es asfixiante, ya no soportamos más. Entonces eso es completamente negativo para el país, por supuesto es completamente negativo. La relación entre la Asamblea Nacional y el gobierno, lamentablemente la mayoría de los asambleístas estaban con el gobierno, bailándose por aquí, por allá, y por eso es que la actuación de la Asamblea Nacional también ya en un año realmente ha sido inepto, no ha sido capaz de poner a la altura entre el poder legislativo, entre el poder ejecutivo, no ha sido, deja de entrometer al gobierno en la asamblea, a la función judicial en la asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un despelote, no hay capacidad de gobernabilidad en este país. No sé qué iremos a pasar, realmente no sé qué iremos a pasar más adelante. El gobierno frente a eso ha dicho, vamos a la muerte cruzada. Hasta ahora no lo hacen muerte cruzada. Entonces, bueno, es que ya hay acuerdos también con... o sea, realmente es nefasto. Y hay acuerdos para que esto no acontezca, se da un ligero marco de gobernabilidad, se deja libre al ex vicepresidente, por ahí van funcionando estas cosas. Según lo dicho por la compañera presidenta nacional, la Marcela Guiñaga, y según hecho por la bancada, y según dicho por el Mashi, o sea, no es verdad, es falso. No, pues ya sabemos cómo es. Todo es realmente... siempre salimos a gritarle a los cuatro vientos. Una campaña sucia para desprestigiar lo que acabó de ocurrir con el compañero Jorge Glass. Entonces, según nuestra opinión, ¿por dónde puede haber un acuerdo, un pacto? Porque la bancada de la Revolución Ciudadana o de UNES es la única bancada que se ha mantenido firme, frontal, contra las políticas del gobierno de Guillermo Lasso. Mientras otros... Tanto así que abandonó la sala para aprobar la ley tributaria por el Ministerio de la Ley, en la firmeza que tiene. Alguna vez fuera bueno analizar el contenido con detalles sobre eso. ¿Quién es el responsable ahí? ¿Quién dirige la asamblea? La representante de la CONAI, Pachacute, y todavía vengan a decir nefasto actuación de la bancada de UNES. Ellos son los que dirigen, la presidenta es la que define, es la responsable principal de lo que aconteció. Si yo hubiera sido presidente de la asamblea, no hubiera ocurrido eso. A tiempo se hubiera operativizado el primer informe, el segundo informe, faltando 2, 3 días se hubiera llamado a la sesión final, que digamos, para que se defina. Incluso ya con 92 votos, cuando se negó, la presidenta de la Asamblea Nacional tenía que disponer al secretario para que se haga un informe y comunique al presidente de la República indicando que con 92 votos se lo negó, sino que como era parte de todo un pacto, hicieron todas unas artimañas para que haya otro informe, para que haya otra moción, y así
Y ¿Cómo así entendemos, hicieron todo cómo lo entendemos que necesario. abandonaron la sala para que pase por el Ministerio de la Ley? ¿Por el pacto? En este caso, el bloque de UNES presentó un informe de minoría, no logró tener, Por eso pero digo, que realmente debió haberse quedado y una votado salida, por el una archivo salida. de la ley. Pero en ese momento, ¿qué es lo que se hace? Para tomar una decisión es que no es a título personal. En ese momento, para tomar una decisión, desde luego tiene que conversar. Entonces, habría salido para conversar rápido. ¿Qué hacemos? Claro, en el momento que sale, presenta otra moción que era una trampa y le hacen votar y los compañeros quedan afuera. No se abstuvieron porque estaban en cada curul. No. Entonces, prácticamente fue una trampa, una artimaña. Fue un producto de una emboscada, entonces. Yo considero lamentablemente así. Yo considero que ahí... O sea, son tan ingenuos los pobres que salieron un ratito y votaron a espaldas. Es que yo le estoy diciendo que, para mi opinión, que no es que tengo la información porque he conversado, no, sino que mi opinión es que, desde luego, como son un grupo numeroso, tienen que conversar, pues así en rápido, pero que tan rápido había sido lo que emocionaron y le votaron. Así que fue una trampa. El responsable de esa ley que pasó por el Ministerio de la Ley es principalmente la presidenta de la Asamblea Nacional. O sea, en todo caso, hay argumentos también que se fueron dando en el camino para tumbar esta ley y vemos que tampoco hay esa decisión para seguir haciendo. Como va funcionando el pacto, pues simplemente nos vamos haciendo hacia atrás. Hay que seguir el debido proceso, ya se ha presentado lo que se tenga que presentar, ya está hecho, ya está en marcha. El tema es que la presidenta de la Asamblea Nacional, ¿cómo suspende las reuniones? ¿Cómo posterga las reuniones? Imagínense, hay una total desestabilidad provocada por la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo puede seguir encaminando con agilidad esto? Todo depende de la presidenta de la Asamblea Nacional, lamentablemente. Repito, si yo fuera presidente de la Asamblea, otra cosa fuera, realmente fuera distinto, realmente demostraría la capacidad que debe tener un presidente de la Asamblea para que las leyes en favor de la gran mayoría de la población ecuatoriana encamine con agilidad. Como usted señala, ni la CONAIE ni Pachacuti estuvieron a la altura de tener el primer poder del Estado hoy por hoy. Está demostrado, está demostrado, no lo estoy imaginando, está demostrado que ahora, teniendo el primer poder del Estado, no han sido capaces de encaminar leyes en beneficio de la gran mayoría de la población ecuatoriana. Entonces, ha convertido en sirvienta de la banca, en este caso, del presidente Guillermo Lasso. Se ha convertido en sirvientes. No lo digo yo, sino que dicen las actuaciones. Le dice el propio compañero Leonidas Issa, le dice un bloque de asambleístas. Imagínense, el jefe de bloque de asambleístas con su bloque de mayoría de esos asambleístas de Pachacuti, lamentablemente, ¿qué es lo que hace? Expulsan de la bancada de asambleístas de Pachacuti gobiernista a los que no apoyan al gobierno. ¿Qué es eso? ¡Qué barbaridad! Entonces, realmente es trágico la situación que pasa y todo eso lo que acaba de pasar en la Asamblea Nacional, se va de bajada toda la fuerza que tenía la CONAIE Pachacuti. Eso no lo digo yo. Dice en uno de los medios de comunicación como en Sonorama, dijo el compañero Leonidas, todo el acumulado de octubre de 2019 que tuvieron por las actuaciones en la Asamblea Nacional se ha ido de bajada, hemos perdido. Eso dice él. Y él mismo lo pide, la renuncia de la presidenta de la Asamblea Nacional. Pues, permítame, vamos a desarrollar una breve pausa. Ángel Tipantuña nos acompaña en esta noche, él es activista político. Volvemos, no se vaya. Habíamos iniciado el tema de la participación política. En todo caso, están a expensas de los diálogos que los directivos, en este caso, vayan haciendo y acercamiento con el resto de organizaciones políticas. Sí, en efecto, desde la directiva provincial, bajo las directrices desde la directiva nacional, venimos trabajando de forma orgánica en la campaña de afiliación y la estructuración de las directivas cantonales y directivas parroquiales. Esa ha sido la gran actividad que hemos venido haciendo en estos últimos días. En ese escenario también, para ya ver las alianzas políticas, igualmente estamos en el análisis de perfiles, tanto de hombres, de mujeres, de jóvenes, que ahora el Código de la Democracia lo establece así. Entonces, estamos en el análisis ya de cómo se podría ir conformando ya los cuadros, las listas desde los GAT parroquiales a las concejalías urbanas, rurales, a las alcaldías y en este caso para la prefectura. Nosotros siendo la segunda fuerza política electoral y siendo que vemos ese termómetro en este momento, ese ambiente político bastante favorable para la revolución ciudadana en el transcurso de recogimiento de las firmas, vemos con mucho entusiasmo que hay muchos cuadros dirigentes sociales en cada una de las comunidades, parroquias y cantones que están en suficientes condiciones y capacidad para enfrentar un proceso electoral, tanto hombres y mujeres. Así que respecto a ese análisis que estamos trabajando, haciendo un recogimiento de varios nombres, tanto actores internos y actores externos para posible alianza política. Entonces, oportunamente, desde la directiva provincial, a la cabeza nuestra compañera Gisela Wilca Maigua, dará a conocer a la opinión pública. Realmente será sorpresa
de importantes cuadros políticos, repito, tanto como hombres y mujeres, pondremos a la consideración de la provincia de Cotopaxi para este proceso electoral enfrentar en el marco del respeto y que la ciudadanía de la provincia de Cotopaxi evalúe quiénes somos, qué hemos hecho como organización política en el pasado y qué proyecto político se espera hacia futuro. Así que eso nomás es la diferencia. En este momento, clarito, nosotros venimos con esa campaña, tú sabes que con Correa estuvimos mejor. Así que es totalmente incomparable el gobierno actual y sus aliados que vienen haciendo. Algo así como decía don Lucio, con Lucio estábamos mejor. En ese momento, los escenarios, repito, son totalmente distintos. Un gobierno de esa naturaleza que no terminó ni siquiera su periodo por corrupto, no hizo obras como se debía hacer. Totalmente diferente es con el gobierno de la Revolución Ciudadana que fue ya demostrado. Entonces, así es que, por eso, esa campaña, tú sabes que con Correa estuvimos mejor, realmente se ha pegado en el corazón de los ecuatorianos, consideramos nosotros. No quisiera desaprovechar su presencia, y más aún cuando usted es coordinador asesor de nacionalidades y pueblos de la Revolución Ciudadana, fue participativo también del movimiento indígena y campesino de la provincia, su formación también viene desde la izquierda, y muchos cotopaxenses y ecuatorianos le apostaron que el movimiento plurinacional Pachacutic iban a ser gobiernos distintos, la participación de estos dentro de la política, de pronto iba a quedar de lado temas de corrupción, nepotismo. Pero vemos cómo en la provincia de Cotopaxi, lastimosamente, reconocidos en este medio de comunicación por un concejal de las filas de ese movimiento Pachacuti me refiero, y específicamente al señor Chingón, concejal de La Tacunga, cuando dice que estuvo ejerciendo tráfico de influencias, que le ofrecieron una camioneta y un puesto para trabajar, él lo dijo aquí. Igualmente salen y preguntamos por un parte mortuorio, ante el fallecimiento de la señora madre del alcalde del cantón Pujilí, un acuerdo de condolencia desde la prefectura provincial, donde se le da la condolencia al alcalde de Pujilí y al secretario general de esa época, donde claramente queda establecido el nepotismo. ¿Cómo entenderíamos de este tipo de situaciones? ¿En dónde se perdieron estos proyectos? ¿Qué pasa con lo que fue y cómo nació de alguna manera, esta propuesta política desde el sector campesino e indígena? Realmente sobre este tema es bastante, digamos, para hacer todo un análisis necesitaríamos hablar, un programa, sin embargo, no va a alcanzar. Sí es una situación antropológica y sociológica, sí, inclusive, ¿no? El tema es realmente el movimiento Pachacuti, en el momento cuando nació, realmente había una expectativa, una nueva figura, nueva forma de hacer política, no los mismos de siempre, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo cuando era muy muchacho todavía. Entonces, pero una cosa es proyecto político, una cosa es principios ideológicos y políticos a la cual yo tengo mi más alto respeto, pero otra cosa es que varios de sus representantes ya en la función pública, en este caso como representantes del procesos electorales, esas autoridades considero que se equivocaron o hicieron a propósito, pero ahí están los resultados, como usted ya lo ha dicho. Podríamos enumerar un sinnúmero de casos, pero frente a eso nosotros consideramos ya es hora de un cambio, de una renovación, de gente nueva, de caras nuevas, de otros sectores políticos, de otros sectores ciudadanos que puedan administrar de mejor manera la provincia de Cotopaxi. Es mi opinión, por ejemplo. O sea, ya basta más de 20 años. En 20 años, caso la prefectura, en 20 años, yo personalmente casi no he podido llegar a la prefectura. No hemos tenido beneficios. ¿Que no ha habido apertura por ejemplo, o no ha tenido por qué acudir? Yo he sido perseguido muchas veces desde la prefectura. Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la comunidad Cuturibichi, de donde yo soy, había señalado el prefecto de ese entonces, si el Ángel Tipantuña está de presidente de la comunidad, no hay proyecto. Entonces he tenido que declinar. Cuando fui presidente de la Junta de Regantes de Páramos de Cuturibichico, igual, cuando fui elegido, igual manera, si el Ángel Tipantuña está de presidente de la Junta de Riego de Chá, no habrá obras. Entonces, preferible me pongo a un lado. O sea, así, por ejemplo, ese hemos sido de ahí. Entonces, y así también mucha gente seguramente se sintió de esa manera, pero el resultado es que en 20 años de piponazgo, 20 años de corrupción, que no lo digo yo, es a la luz pública cuántos casos, 20 años de abandono a la provincia, prácticamente, 20 años de inoperancia, digamos, realmente así. Ese es el resultado. Los proyectos que han hecho ha sido solamente con fines electorales, donde me voy a reelegir o donde voy a ser posiblemente candidato a alcalde. Allá le voy a hacer. Entonces, fines políticos. Ángel, según usted, de alguna manera, los que se atornillaron en el poder son las mismas caras, los mismos nombres. ¿Son estos los que le han hecho daño al movimiento plurinacional Pachacuti? No lo digo yo, y dice los propios miembros del movimiento indígena, varios actores lo señalan eso. Por ejemplo, yo para complementar esto, caso Cuturibichi en mi comunidad, cada campaña electoral ofrecían riego, ofrecían carretera. Hasta ahora esa carretera, a lo largo de 20 años,
hasta ahora esa carretera está una lástima prácticamente en mi comunidad Cuturibichico. Repito, cada campaña electoral venían a ofrecer, pero cuando vienen a hacer gestión mis compañeros dirigentes, traigan proyecto. En la alcaldía de doctor Matute se hizo un proyecto, un estudio, y se presenta. Habían presentado mis compañeros para otro año, y así se termina. Y ahora, ya pero se va a terminar esta administración de la actual prefectura, no se va a hacer realidad. Es decir, en 20 años, varios sectores están siendo completamente abandonados. No lo digo yo, sino dicen los hechos, y eso de momento determinado, cuando estoy diciendo esto, seguramente algunos dirán, el Ángel está insultando. No lo estoy insultando, sino son hechos concretos, y estoy diciendo educadamente, y en política le estoy diciendo que las cosas son así, a la cual nosotros consideramos... Simplemente demuestren lo contrario, ¿no? Que nos indiquen las carreteras, el regadío que se ha hecho. Entonces, en ese marco, yo creo que la provincia de Cotopaxi ya merece nuevos rostros, nuevas caras de otros sectores políticos. Ojalá que tenga los mejores perfiles y estén capacitados para administrar una prefectura, pero realmente demuestre ese desarrollo para la provincia de Cotopaxi. En ese escenario consideramos que nosotros... con alianza política, con los mejores actores, con los mejores cuadros que, repito, que nuestra compañera dará a conocer oportunamente, que será sorpresa, vamos a participar en este proceso electoral. Pondremos candidatos a alcaldes en todos los cantones, pondremos candidatos a GAT parroquiales en todas las parroquias. Hacia ese reto estamos trabajando y tenemos estructurado en toda la provincia de Cotopaxi. Repito, esta es la oportunidad. Nosotros somos la segunda fuerza política electoral y con alianza política que podamos tener, incluso sin ella, momento determinado, estamos en condiciones de pelear la prefectura en esta oportunidad. Este es el mejor momento para la Revolución Ciudadana de enfrentar el proceso electoral de la prefectura. Así es que decirles a la ciudadanía, sí, en efecto es así, y decir a mis compañeros, ánimo, compañeros. ¿De pronto Ángel Tipantuña no va a correr a la prefectura? ¿No le han propuesto? Bueno, en algún medio de comunicación, un coordinador cantonal de Pujilí había mencionado como posible nombre para precandidatura. Sí, eso no lo puedo negar, eso habían hecho público. No hay ninguna discusión sobre este tema. ¿Está en su derecho? Más aún es militante. Sí, en la directiva provincial no se ha topado estos temas educadamente. Entonces, pero un momento determinado podría ser analizado como posible precandidato, no lo estoy diciendo como candidato, pero en aras de la unidad, en aras de la potencialidad del desarrollo de la provincia de Cotopaxi. Si vemos que hay otro compañero joven, otra compañera mujer, potencial candidatos que sí los hay, o otro compañero mestizo que sí los hay, potentes candidatos a la prefectura, si es que en ese escenario es preferible otro compañero, porque así será, así será. Si es que alguien lo emocionó mi nombre, yo estoy profundamente agradecido, pero eso no significa que ya estamos confirmados, ratificados, pero en un momento determinado, si es que da, se dará, y si es que no da, por supuesto que yo soy un militante, trabajaré por la campaña electoral de todos los compañeros a nivel provincial, sí, haremos lo que tenga que hacer. Gracias, licenciado, por su presencia en esta noche. No sé, agregar algo en la parte final, bienvenido. Decirles a los compañeros y compañeras de todo el equipo de trabajo de la Revolución Ciudadana a nivel provincial, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron e hicimos juntos. Ánimo, compañeros, que en esta oportunidad es el mejor escenario que nos presenta para la Revolución Ciudadana, para la organización política del Mashi Rafael Correa. Así que ánimo, compañeros, a organizar de mejor manera en cada territorio y decir a la ciudadanía, estar atentos. Este es el escenario mejor para el progresismo en esta provincia. Y a usted decir, como medios de comunicación, que nos siga regalando espacios, no solamente para mí, sino para el resto de compañeros miembros de la directiva provincial, de los directorios cantonales, incluso de otros sectores sociales que van a ser aliados con nosotros, que oportunamente pediremos de espacios. Así que muchísimas gracias por el espacio. A usted, gracias por haber venido. Nos acompañó Ángel Tipantuña. Él es asesor coordinador de Nacionalidades y Pueblos de la Revolución Ciudadana, activista político. Con esto llegamos a la parte final. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar en sus hogares. Volveremos el día de mañana. Una bonita noche. Felicidades.